Hola, ¿cómo están? Estoy encantada de participar en este octavo encuentro hispanoamericano de naturopatía. El título de mi ponencia es La iridología y la cuántica como herramientas naturopáticas de valoración y solución efectivas para el salutante. Bueno, pues mi nombre es Esperanza Molina Hernández y soy la presidenta de la Organización Naturopática de España, FENACO, en la ciudad autónoma de Melilla. Estoy colegiada con el número 2767. Soy de profesión profesora naturópata, profesora iridóloga, profesora herbóloga, profesora reflexóloga, experta en nutrición y dieta. Soy quiromasajista profesional, biodescodificadora emocional. Tengo técnica Sama 3.0, el despertar de la diosa, y también soy terapeuta capacitada en la nueva terapia LNT. También soy coach en nutrición y tengo un máster en mindfulness. Pues como verán, domino muchas técnicas naturales dentro de la naturopatía, técnicas que nos ayudan a conservar la salud y el bienestar de las personas, animales, sociedad, nuestro entorno y además de nuestro planeta. Pero antes que nada, quiero hablarles de una técnica naturopática que está en auge, que yo practico y domino muy bien desde hace 12 años y siempre añado a la ideología en mis consultas. Yo llevo practicando naturopatía 30 y pico años. Pero me refiero a la ciencia cuántica, que está en auge, debido a que todo esto está basado en la energía. Todos los que estamos aquí presentes sabemos que la energía nunca muere, sino que se transforma. Y además, después de muchas investigaciones científicas, sabemos que estamos hablando de algo más profundo que es la conciencia. Todo, absolutamente todo, tiene conciencia, porque todo parte de un átomo, con lo cual estamos lo existente conectado al universo a través de esa conciencia universal. La ciencia cuántica debe su desarrollo a una nueva visión del ser humano y del mundo, donde todo lo que existe es interpretado como energía, la cual se manifiesta de diferentes formas, conocida también como la ciencia mente-cuerpo. Según esta teoría, hay un orden y una armonía en todo. Es decir, cada persona, animal, cada célula, molécula y átomo están insertas en el orden vibratorio implícito del universo, denominado coherencia vibratoria. Cuando un órgano pierde su capacidad de mantenerse armoniosamente las funciones que le son propios, que le caracterizan como tal, surge la enfermedad. Esta pérdida de coherencia puede expresarse en cualquier tejido, órgano o sistema. Es por ello que la teoría cuántica indica que cuando un órgano no se encuentra dentro de la coherencia vibratoria, surge la enfermedad. El concepto de la salud para la ciencia cuántica y para la ciencia naturopática responde a una visión holística. El ser humano no solo es concebido como un todo, al tener en consideración su mente, emociones, cuerpo y espíritu, sino que también lo considera parte de un todo aún más grande y muchísimo más profundo. Piensen en lo siguiente: todo cuanto existe en el universo físico está hecho de partículas subatómicas, como los electrones. Por naturaleza, estas partículas, cuando existen como puro potencial, están en estado de onda mientras no son observadas. Potencialmente son todo y nada hasta que las observamos. Existen por todas partes y en ningún lugar hasta que son observadas. Por lo tanto, todo lo que existe en nuestra realidad física existe como puro potencial. Si las partículas subatómicas pueden existir de forma simultánea en una infinidad
de posibles lugares, somos en potencia capaces de colapsar en una infinidad de posibles realidades. Es decir, si puedes imaginar un acontecimiento futuro en tu vida basándote en cualquiera de tus deseos, esta realidad ya existe como posibilidad en el campo cuántico, esperando a que la observes. Si tu mente puede influir en la aparición de un electrón, en teoría también puede influir en la aparición de cualquier posibilidad. Por eso en mis consultas naturopáticas, cuando hago una sesión de evaluación del iris, también practico esta técnica cuántica tan potente. Aunque hoy voy a hablar porque quiero defender y quiero apoyar una ciencia, arte o rama de la naturopatía que no podemos olvidar. Esta ciencia o arte de evaluación, de evaluar la salud o condición física de las personas, animales, etcétera, a través del iris de nuestros ojos. Quiero destacarla y valorarla a la iridología en este 8º encuentro hispanoamericano de naturopatía. Quiero empezar explicándoles qué es la iridología y para qué sirve la iridología. La iridología es la ciencia que enseña a determinar por medio del examen del iris una serie de datos científicamente aprovechables que se refieren al estado de salud o enfermedad de la persona observada, y que al mismo tiempo nos ilustra sobre la constitución y el estado de su sistema inmunitario, hablándonos por tanto de su capacidad defensiva para afrontar enfermedades, intoxicaciones u otras agresiones de cualquier tipo que puede sufrir nuestro organismo. Dicho de otra manera, la iridología es el cúmulo de conocimientos que han dado origen a la ciencia o arte de conocer el estado de salud mediante el examen de los datos que ofrece el iris. Esta modalidad de valoración ha sido considerada desde su nacimiento como de gran utilidad desde el punto de vista de la naturopatía, por ofrecer, entre otros casos, la ventaja de una visión de amplia perspectiva de las condiciones de salud del individuo estudiado. Estudia la relación existente entre los signos que se hallan en el iris con la tendencia de un órgano o sistema a enfermar o a empeorar. De esta forma, es un método de valoración dentro de la ciencia naturopática que estudia las alteraciones funcionales, orgánicas o tendencias basado en signos que se hallan en el iris. Algunos de estos signos son cambios de la coloración, relieve, surco, alteraciones del tejido, lagunas, bandas y entre otras. Se necesita una gran pericia para realizar un diagnóstico adecuado y con ello recomendar el tratamiento o las medidas a tomar para una pronta recuperación de la salud. Así como el análisis del iris se puede llegar a determinar algunas cosas como son necesidades funcionales básicas del organismo, como pueden ser una necesidad de algunos minerales, vitaminas, oligoelementos, proteínas, complementos alimenticios, o la asimilación baja de nutrientes. La vitalidad o debilidad de los órganos, glándulas o tejidos, la fortaleza o debilidad de la constitución, los órganos que tienen mayor necesidad de reparación, ubicación de las inflamaciones internas o externas, distensión, prolapso o espasmo del intestino son posibles de descubrir gracias al análisis del iris, entre muchas otras cosas. Sobre todo valorar la microbiota tan importante para la salud de nuestro organismo. Vamos a hablar ahora de la historia de la iridología. La primera descripción explícita de los principios iridológicos como la homolateralidad,
sin usar la palabra iridología, se encuentran en Cliromáticas Médicas, un famoso trabajo publicado en 1665 y impreso en 1670 y 1691 por Phyllis Meyus. Fue el primero que usó la palabra angediagnostic, diagnóstico ocular, traducido libremente como iridología. Comenzó con Ignaz von Perceil en 1826-1911, un médico húngaro del siglo XIX que es reconocido como el padre fundador de esta disciplina. La historia más común es que tuvo la idea de esta herramienta de valoración después de ver rayas similares en el ojo de un hombre que estaba tratando en el hospital en el cual trabajaba con una pierna rota y los ojos de una lechuza cuya pierna von Perceil había roto intentando atraparla cuando entró por la ventana de su habitación cuando él solo contaba con 12 años de edad. Al cuidarla, observó la aparición de una marca negra en el iris del ave, que hasta entonces había estado limpio y muy claro. Luego, durante su recuperación, la marca se aclaraba hasta quedar como una mancha blanca, hecho que se habría mantenido en su mente hasta que creció y encontró lo mismo en ese hombre herido con su pierna. El primer congreso iridológico internacional lo hizo el sobrino Ignaz von Perceil. August von Perceil rechazó ese mito y sostuvo que tales afirmaciones eran irreproducibles. Von Perceil elaboró uno de los primeros gráficos europeos del iris, vinculado con el resurgimiento moderno de esta técnica, publicando en el año 1886 en alemán las primeras topografías del iris en hoja semanal homeopática. Se considera a Neil Lichtenstein, sueco, clérigo, homeópata, como el segundo padre de la iridología, quien sufrió la malaria en gran medida por el crecimiento de sus ganglios linfáticos. Después de una ronda de medicación hecha a través de yodo y quinina, observó muchas diferencias en el color de su iris. Esta observación lo inspiró a crear y publicar un atlas en 1893 que contenía 258 ilustraciones en blanco y negro y 12 ilustraciones de color del iris, conocido como el diagnóstico del ojo. Linsky introdujo la iridología en Norteamérica y fundó la Escuela Americana de esta disciplina. Otros destacados iridólogos de esta escuela son Henning Linsky, quien publicó numerosas obras de esta técnica naturista, y el doctor Bernard Jensen, probablemente el más conocido de los iridólogos norteamericanos de la actualidad, autor del libro Ciencia y Práctica de la Iridología. El primero que establece una topografía del iris en lengua francesa fue Léon Barnier, uno de los homeópatas más importantes de Francia en la primera mitad del siglo XX. Fue él. Por su parte, Joseph Derk, sanitario del ejército alemán preso en Rusia, tuvo la oportunidad de observar numerosos iris de los presos enfermos. Cuando regresó a Alemania, publicó numerosas obras con gran profusión de casos clínicos, constituyendo el primer aporte a la iridología científica y clínica. Otro gran investigador de esta disciplina es Ángel Vidaurrazaga, médico oftalmólogo de Bilbao, en España, que publicó el primer texto de iridología en español. Posteriormente, en Barcelona, el doctor Ferrandi publicó el libro de iridodiagnóstico, una gran maravilla de obra valiosísima. Ahora vamos a hablar de las posibilidades del examen irídico, lo que permite con bastante exactitud la contemplación del iris es el conocimiento de la mejor o peor constitución del sujeto, o dicho de otra manera, conocer el estado de su caudal de vida, así como la mayor o menor robustez de su sistema inmunitario y la organización de su defensa contra las agresiones patológicas, pudiendo llevar incluso a establecer un pronóstico sobre las posibilidades de triunfo o fracaso en el empeño de mantener o recobrar la salud y brindar a la naturopatía la posibilidad de poner en práctica todos sus medios naturales. Vamos a hablar ahora de la densidad irídica. Este panorama de la constitución y remanente vital del individuo se configura en el iris y hasta en la totalidad del globo ocular, a través del color, los estigmas y organización del tejido, considerando lo cual podemos llegar
a establecer una escala de calidades del iris que podemos agrupar en 4 grandes grados respecto a su densidad, que puede ser normal o defectuosa. Las dos primeras densidades, la 1 o buena y la 2 o común, se refiere a un estado normal del iris, por lo tanto, del organismo. Y la densidad 3 o pobre y la densidad número 4 o pérrica se refiere a una densidad o estado defectuoso del iris y consecuentemente del organismo. Vamos a hablar de la densidad normal o buena, que es la densidad número 1. Es aquella en la que en un iris que pudiéramos calificar como no morbosamente modificado, las estructuras que componen el estroma y la capa irídica superficial aparecen normalmente desarrolladas y dispuestas con una ordenación rigurosa y perfecta, presentándose con la configuración homogénea de un buen tejido. Cuando la capa de las células endoteliales está intacta, es cuando el iris goza de una densidad normal e informa de una buena situación orgánica, ofreciendo una superficie de claridad cristalina con agradable aspecto brillante. Cabe decir que es el iris que pertenece a los seres del reino animal que desarrollan una existencia en libertad, cuyo tipo de iris escasea en el género humano, por desgracia. En la actualidad apenas se ve un iris con esa densidad. Estos iris de densidad normal pueden calificarse como de densidad número 1 o buena. Es los que su color es perfecto y sin signos de algunos de anomalía, exceptuando algunas líneas rectas blanquecinas. Insistimos en que desgraciadamente este iris no son todo lo frecuente que debería de ser en el género humano. Dentro de la densidad normal podemos hablar de la densidad número 2 o común, en la que estas líneas blanquecinas son más frecuentes y también más entrecruzadas en algunas ocasiones. En esta calificación aparecen signos de lesiones hereditarias acompañados de algunas líneas oscuras que hablan de afecciones catarrales subagudas, pudiendo presentarse asimismo algunos anillos nerviosos. Vamos a hablar ahora de la densidad defectuosa. Aquí se presentan las fibras nerviosas y musculares del estómago claramente desordenadas y algunas de ellas acusando inflamación o contracción, mientras otras aparecen lesionadas o con mayor o menor grado de destrucción. Sucediendo, en todo caso, en estos iris de densidad defectuosa, las fibras dejan apreciar un estado de desorganización. Ello se une a una degradación cromática o debilitamiento del color, así como a un decaimiento de la brillantez y textura, lo cual nos habla, en términos generales, de una desvitalización general. Esta densidad defectuosa del iris se ordena a su vez en dos grandes grupos. La densidad número 3 o empobrecida, donde las líneas blancas se manifiestan con mayor fuerza, acusando un grado de desorganización y dejando ver algunos anillos nerviosos y con signos no escasos de afecciones subagudas y crónicas. Ahora, cuando vamos a hablar ya de la densidad número 4 o de indigencia, corresponde a los iris en los que son visibles los estigmas de situación crónica y destructiva. Aquí los anillos nerviosos surgen oscurecidos, acompañados por lo general o las señales de lesiones orgánicas. Y en estos casos el pronóstico no es precisamente alentador. Bueno, vamos a hablar del iris perfecto. El iris perfecto muestra las fibras nerviosas o musculares dispuestas en forma de radios semejantes a los de una rueda de bicicleta, sin mácula alguna y dispuestos todos ellos con suma regularidad. Su coloración ideal es azul celeste o castaño claro, aunque insistimos en que este iris irreprochable apenas es conocido en el ser humano del siglo XXI a causa de la actual existencia intoxicante de espalda a la naturaleza con una alimentación demencial en la que abundan adictivos químicos de todo orden, respirando un aire prostituido, bebiendo un agua contaminada, etcétera, etcétera. Mucho se ha escrito sobre el color idóneo del iris, destacando innumerablemente
muchísimas polémicas. El padre de la ideología, Perceile, declara que el color perfecto del iris es el azul, significando el resto de los colores el efecto de una herencia salpicada de episodios patológicos. Si bien hoy en día parece existir acuerdo en que esta amplia gama de tonalidades irídicas es el resultado de la evolución de la especie humana, a su vez determinada por la alimentación, costumbres, entorno ambiental, etc. Vamos a hablar de las patologías reflejadas en el iris. Ya adelantamos que el iris idealmente normal no debería presentar en su superficie señal alguna que interrumpiera su regularidad. No obstante, es común en cuanto se presenta una patología, se registra en cambio en la panorámica irídica. El simple hecho de la aparición de hipertemia, fiebre, que no es otra cosa que una reacción defensiva de nuestro organismo, influye en el iris, claro, que adopta al principio un aspecto característico al que se debe determinar como ojo de fiebre. Y a continuación aparecen señales o marcas en el punto del iris que se corresponde con el órgano afectado, cuyas señales adoptan inicialmente cierta semejanza con las nubes, no siendo perceptible con toda claridad al principio. Esta especie de nubosidad se va disipando hasta su total desaparición según la patología va remitiendo. La desaparición generalmente en breve lapso de tiempo del referido indicio iridiano habla de la acción palpitable de la Vic Medicatic o tendencia innata hacia la autocuración que ha llevado al organismo a la normalidad. En este proceso en el que la naturaleza actúa en sentido curativo en nuestro organismo, llevado por este impulso medicatic, se ha puesto en marcha para eliminar sustancias perturbadoras o perjudiciales que entorpecen su buena salud. Puede suceder, sin embargo, que estas afecciones agudas no sean tratadas con acierto, lo cual entorpece la acción beneficiosa de la Vic Medicatic, en cuyo caso la situación se agrava y aparecen nuevas máculas sobre la superficie del iris. Quiere decirse que la fuerza autocurativa a la que nos referimos actúa únicamente mientras nosotros no la entorpezcamos con actos inconvenientes, como puede ser la ingestión de sustancias indebidas, muy particularmente algunas de las farmacológicas, una mala alimentación, alimentos manipulados por la mano del hombre, alimentos no ecológicos alejados de su estado natural, transgénito, una vida sedentaria, vivir en contra natura, no conforme natura. Nosotros, los profesionales colegiados naturópatas, iridólogos, después de observar el iris de una persona, le aconsejamos prácticas naturales, naturopáticas, como una alimentación natural, alcalina, donde predominan un 75% de alimentos crudos y 25% cocinados, evitar los alimentos de procedencia animal, practicar el ayuno, la autofagia, el cuerpo se alimenta de lo malo, de lo corrosivo, ejercicio físico, reposo, baños de sol, tempranos o tardíos, progresivo, no más de media hora diaria. También, por supuesto, baños de aire, respirar las 24 horas del día. Higiene de emociones, por supuesto, pensamiento positivo. Caminar a pie descalzo, en la arena, en la tierra, en el agua, en el césped, a diario mínimo 15 minutos. La vestimenta y el calzado natural con tejidos y materiales naturales como el algodón, la seda, la piel, el cáñamo, esparto, madera, etc. Evitar las fibras sintéticas derivadas del poliéster, del plástico. Como no, la hidroterapia, duchas matutinas de agua del tiempo, es decir, fría, lo cual nos va a permitir acondicionarnos al clima exterior y por lo tanto nos ayudará a subir nuestro sistema inmune. Utilizar las plantas amigas y los agentes naturales de la naturaleza para conservar y mantener el equilibrio de nuestra salud. Estas plantas amigas tan potentes para tratarnos y mantener la salud y el bienestar de nuestro cuerpo. Sin más, agradecida y muy contenta, felicitar y dar las gracias a todos mis compañeros de profesión naturopática, agradecer a la Federación Naturopática del Mundo y a FENACO, la Organización Colegial Naturopática de España, a la cual pertenezco y estoy muy agradecida
siempre, mis mejores deseos para todos y un fuertísimo abrazo. Muchísimas gracias por todo. Hasta siempre. Gracias.